Bienvenidos a Elizabeth Live. Tarde, vacío y sin esencia. Así fue la entrevista del dueño del Jet Set. Y finalmente habló, después de semanas de silencio ensordecedor, de especulaciones de dolor acumulado de familias esperando una explicación que nunca llegó. El dueño del Jet Set decidió salir del anonimato y dar la cara. Pero no nos engañemos. Esa cara que vimos en la entrevista no era de arrepentimiento, no era de humanidad. Era la cara de alguien que por presión pública no tuvo más opción que hablar. Porque sí, habló, pero lo hizo tarde, muy tarde. Cuando ocurre una tragedia de esa magnitud, cuando vidas se pierden, cuando una comunidad entera entra en duelo, se da la cara de inmediato. No se espera a que baje la marea, no se mide la temperatura de las redes sociales y tampoco se redacta un libreto vacío para salir con cara de mártir ante las cámaras. No. El dolor se enfrenta, se pide perdón, se acompaña a las víctimas y él no lo hizo. Y la entrevista, lejos de ofrecer alivio, dejó un sabor amargo. Fue una actuación sin alma. No tuvo esencia. Fueron palabras recicladas, frases vacías, promesas que se desinflan con el viento. Porque yo quiero que ustedes me expliquen dónde están los detalles sobre qué pasó esa noche. ¿Por qué pasó? Eso era lo primero que el país entero merecía saber. ¿Qué ocurrió dentro del local? ¿Qué falló? ¿Por qué no había suficientes salidas de emergencia? ¿Por qué se le permitió la entrada a más personas de las que realmente estaban permitidas estar ahí? ¿Hubo negligencia de seguridad? Ya se habían reportado fallas técnicas. También se ha reportado que no había un personal capacitado. ¿Quién estaba a cargo esa noche? Ninguna de estas preguntas fueron respondidas. Ninguna de ellas. Es como si todo lo ocurrido fuese un misterio sin responsable. Pero no lo es. Hay cámaras, hay testigos, hay trabajadores, hay contratos. Solo faltaba la voluntad para contar la verdad. Déjeme darle un ejemplo. En la tragedia del festival Astroworld en Texas, donde murieron 10 personas, los organizadores ofrecieron un desglose de hechos. Desde el primer momento, la cantidad de personal de seguridad, el número de asistentes, videos del momento crítico, hubo reconstrucción de los hechos. No todo quedó en el aire como aquí. Aquí no se rindieron cuentas. Porque dar la cara no es simplemente aparecer en pantalla. Es asumir consecuencias. Es reconocer errores. Es decir claramente, fue mi responsabilidad y esto es lo que estoy haciendo para repararlo. Eso no lo escuchamos. En la entrevista del dueño no hubo mención a sanciones internas, a empleados separados de sus funciones, a auditorías externas del local, a compensaciones legales para las víctimas. Nada, solo frases limpias, políticamente correctas. Cero responsabilidad. Les doy otro ejemplo. Cuando ocurrió el incendio de la discoteca Collective en Rumania, donde murieron 64 personas, el primer ministro renunció. Los dueños fueron arrestados y se hicieron públicas las inspecciones que se habían omitido. Se asumieron culpas. Eso es rendición de cuentas. Eso es entender que un error cuesta vidas y merece consecuencias, no excusas. Entonces, ¿dónde estaban las condolencias sentidas, espontáneas, humanas, que fueran reales? El país entero estaba esperando un gesto, una flor en el sitio del accidente, una visita a los hospitales, un mensaje de duelo el mismo día.
Una carta pública escrita desde el corazón y no desde el Departamento de Relaciones Públicas. Pero nada de eso ocurrió. Y ahora, semanas después, en cámara, pretende mostrarse compungido. Pero la emoción, señores, la emoción no se improvisa. La empatía no se ensaya. Lo que no se siente en el momento, no se cree después. Otro ejemplo. Tras la tragedia del vuelo alemán en el 2015, las aerolíneas involucradas volaron a los familiares al lugar del accidente, ofrecieron psicólogos y el dueño de la aerolínea se arrodilló ante los deudos, no por imagen, sino por humanidad. Aquí, en cambio, tuvimos silencio, ausencia, indiferencia y ahora, después de semanas, una entrevista. Y lo más triste es que cuando ocurrió la tragedia, su reacción inicial fue nada, ni una palabra, ni una flor, ni una disculpa pública, ni una acción rápida para mitigar el daño. Ahora en cámara intenta parecer empático, pero sus gestos no concuerdan con su pasado reciente. La máscara no encaja. Y aunque sí, él hizo muchas promesas, que habrá apoyo, que habrá cambios y que nada de esto quedará impune, no ofreció ningún plan de acción, ninguna. Simplemente hizo promesas, no puso fecha, ningún nombre, solo promesas al aire, como si el luto pudiera ser contenido con frases bonitas y cámaras encendidas. Y entonces llegamos a la parte más importante, que no basta con hablar, hay que actuar. Cualquiera puede pararse frente a una cámara y empezar a soltar palabras que suenan bonitas, que adornan el momento, que sirven para el titular de una noticia. Pero el dolor no se alivia con frases, el trauma no se borra con discursos y las víctimas no resucitan con entrevistas. Actuar, señores, actuar significa presente desde el primer día. Significa visitar a las familias afectadas, mirar a los ojos a los padres que perdieron a sus hijos, a las madres que aún duermen con la ropa del que ya no volverá. Significa cubrir los gastos médicos de los heridos sin que tengan que pedirlo. Significa abrir una línea directa con las víctimas y sus seres queridos para dar respuestas claras, humanas y legales. Eso es actuar. Otro ejemplo, cuando ocurrió el incendio de la discoteca The Station en Rhode Island, en New York, en el 2003, donde murieron 100 personas, el dueño del local fue arrestado. Pero además, muchos de los sobrevivientes fueron contactados para ser parte de una comisión de investigación y se creó un fondo de compensación real y no se esperó un mes para dar la cara. Eso es actuar. Lo demás es hablar por hablar. No basta con aparecer, hay que responder. Aparecer frente a las cámaras sin contenido, sin respuestas, es como salir al escenario sin guión. Es simplemente hacer acto de presencia para cumplir con una formalidad. Eso no sirve de nada. No sirve si no hay rendición de cuentas. Responder implica decir la verdad, aunque duela. Eso es responder. Implica detallar por qué no había salidas de emergencia, por qué no se respetó el límite de capacidad, por qué no había protocolos de evacuación. Implica asumir responsabilidad, aunque eso afecte tu reputación o tu bolsillo. Implica que alguien o varios den la cara y digan: fallamos y esto es lo que haremos para que no se repita. Te doy más ejemplo.
Tras la tragedia de Cromañón en Argentina, donde murieron 194 jóvenes, no bastó con que el dueño del local hablara. Fue llevado a juicio y condenado. Y no solo él, también funcionarios públicos, porque una respuesta también tiene que haber consecuencias. Eso es responder. No basta con aparecer para la foto, no basta con prometer, hay que cumplir. Prometer justicia, apoyo psicológico, indemnización, medidas de seguridad, sin explicar cómo, ni cuándo, ni con qué recursos, es lo mismo que no decir nada. Porque prometer es fácil, lo difícil es cumplir. Porque cumplir exige compromiso, seguimiento, estructura, voluntad y sí, dinero. Cumplir significa crear un fondo de ayuda real para las víctimas. Significa contratar auditores externos que revisen todas las fallas que llevaron a la tragedia. Significa cerrar el local hasta que se garantice que puede operar con seguridad. Significa ponerle nombre y fecha a cada una de las acciones prometidas y permitir que la sociedad supervise ese proceso. Otro ejemplo, en Corea del Sur, tras el desastre del ferry Sewol, el gobierno se comprometió a reforzar la seguridad en el transporte marítimo. Y lo hizo. Se modificaron regulaciones, se mejoró la supervisión de embarcaciones y se establecieron nuevas leyes, porque cuando se promete, se cumple. Aunque tarde, pero se cumple. Eso es cumplir. Lo demás es marketing emocional para salir del paso. ¿Y tú qué piensas? ¿Será que nos estamos acostumbrando a que con palabras todo se arregla? ¿A que una disculpa pública borra el dolor? ¿A que las promesas vacías son suficientes para callar a una sociedad dolida? Entra en el chat y déjame tus comentarios. Comparte este mensaje. Y recuerda, no se trata solo de lo que se dice, se trata de lo que se hace cuando nadie está mirando. Aquí vamos a seguir exigiendo lo que muchos callan, hasta que la justicia deje de ser un espejismo y se convierta en un acto real. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por conectarte.